canal. Es un placer que estén aquí conmigo nuevamente. Hoy vamos a dar el tema 1 del curso de extrusión e inyección de plástico. Vamos a abordar específicamente aquello que está relacionado con los fundamentos del proceso de extrusión. O sea, cómo es el proceso, cuáles son las partes componentes, o sea, lo fundamental para entender el proceso de extrusión. Así que sin más, avancemos. En el video es un gráfico que realmente no está muy claro, no quedó muy nítido, pero por la información que brinda me pareció interesante hacerlo llegar. Y es que existen diferentes formas de conformación de plástico. Y estas diferentes formas de conformación de plástico, por cada 100.000 unidades o por cada número de unidades, gran número de unidades, tiene un costo. Y entonces lo que vamos a ver es que ahí están todas las tecnologías que se utilizan, igual que en el video van a ver la lista al lado de ese gráfico. Pero lo más interesante es que el proceso de extrusión es el más económico. Si recuerdan en la introducción yo le dije que por qué tanto plástico es precisamente por el bajo costo de producción y los márgenes de ganancia que podía producirse. Pero este margen de ganancia y este bajo costo de producción es mayor precisamente en el proceso de extrusión y por eso quiero abordarlo detenidamente. El proceso de extrusión no solo se aplica a los plásticos, hay que decir que también se aplica a materiales agrícolas, a algunos metales como el aluminio suelen utilizarse para la conformación de piezas, que tiene su limitación, que radica precisamente en que toda su extensión tienen que mantener las mismas dimensiones, o sea, la misma conformación, el mismo ancho. No es un proceso que permita dar formas diferentes, como vamos a ver más adelante en otro proceso que es la inyección. Ahora, sin embargo, hay que decir que el proceso de extrusión es la base de todo proceso de conformación de plástico industrial y por eso es un proceso tremendamente utilizado. No es un proceso sencillo, o como pudiéramos decirlo, un proceso que una vez que está instalado, que está en funcionamiento, pues parece muy sencillo, pero es un proceso multivariado, es un proceso en el cual interviene la velocidad de extrusión, interviene la temperatura a que se calienta el plástico, interviene el tipo de plástico, interviene el tamaño de partículas. Es decir, es un proceso multivariado que está compuesto de varias etapas y todas deben trabajar armónicamente. Si en el proceso de extrusión uno de los componentes del sistema no está trabajando acorde con el resto de los componentes del sistema en su funcionamiento, empiezan los problemas, las fallas del proceso de extrusión, las piezas que salen defectuosas, las paradas que hay que hacer precisamente por ese tipo de problemas. Y por eso, por ser un proceso multivariado y que tiene que trabajar armónicamente, es un proceso que puede considerarse un proceso de relativa complejidad, aunque sencillo de explotación.
La imagen muestra el funcionamiento de una extrusora. El funcionamiento de la extrusora es la base fundamental del proceso de conformación de plástico. Sus partes fundamentales van a ser la torba, el husillo, el cilindro o cañón, el filtro de malla, el cabezal, el dado extrusor, las resistencias eléctricas para el calentamiento del plástico y los ventiladores de enfriamiento para en caso de arranque o en casos de parada que puedan necesitar el enfriamiento inmediato. Esto es importante y van a ver un poco más adelante cómo sale el plástico en estado fundido por lo que es el dado extrusor hacia el enfriamiento que recibe el mismo una vez que sale de él. En este video vemos claramente cómo el husillo helicoidal va empujando el plástico fundido hacia el filtro de malla y hacia el cabezal o plato rompedor para después pasar por el dado extrusor. La imagen muestra claramente cuál es el plato rompedor y cuál es su conjunto con el filtro de malla. El proceso de extrusión es un proceso que tiene varias ventajas. La primera ventaja es que es de una alta productividad, un proceso que puede estar trabajando de manera continua y que si todo funciona armónicamente no va a tener paradas no planificadas, por lo tanto es un proceso de muy alta productividad. La segunda ventaja es que es de fácil operación. O sea, una vez que está instalado y se domina el funcionamiento del sistema, no requiere operadores de extremada calificación, sino es un proceso que puede ser desarrollado y controlado por operarios calificados, pero sin que tengan que ser necesariamente ingenieros u otra cosa. La otra ventaja que tiene es que es una producción continua. O sea, puede estar produciendo continuamente mientras tenga suministro de plástico en la tolva de alimentación y las temperaturas estén funcionando adecuadamente, que no haya necesidad de efectuar ninguna parada, pues lo que sucede es que es un proceso de producción continua y es la base, como dije, también para el proceso de inyección de plástico. Tiene un costo moderado la maquinaria, o sea, la inversión del proceso de inversión tiene un costo moderado. Hay máquinas extrusoras pequeñas, ya hay máquinas extrusoras muy grandes, ya en esas más grandes la inversión es mayor, pero se puede montar un negocio, una planta, un trabajo para la producción de plástico extrusado con una inversión relativamente pequeña, por lo menos al inicio. Y es una flexibilidad, permite una flexibilidad de cambio de producto. ¿Por qué? Porque se puede cambiar el cabezal extrusor, lo vamos a ver más adelante, qué es lo que es. Se puede cambiar el tornillo, se pueden hacer cambios en él, se puede cambiar la materia prima, se pueden modificar las temperaturas de trabajo, la velocidad de extrusión, y entonces es una facilidad de cambios en el sistema, especialmente sin tener que tocar nada en el equipo desde el punto de vista constructivo. También se pueden hacer cambios muy fáciles con la materia prima, donde lo único que hay que ajustar es la temperatura de fusión del plástico, considerando el índice de fluidez como aspecto fundamental. En el video han visto un video con voz en off donde se aprecia cuáles las componentes y las partes de trabajo de la máquina extrusora. Y lo que es muy importante decir es que hay similitud en todos los casos para diferentes tipos de producción.
O sea, una vez que se controla la materia prima y que se sabe cuáles son las temperaturas de fusión, lo van a ver en el tema 2, si mal no recuerdo, que habla de las materias primas, pues lo único que tiene que modificarse o que cambiarse, y es fácil cambiarlo, es el cabezal extrusor, para que dé la nueva forma que se requiere. Pero sencillamente el resto de la maquinaria permanece constante para diferentes producciones y lo único que se requiere es el cambio del cabezal extrusor. En el video van a ver las partes del sistema. O sea, en ese video que está puesto, está insertado en el video que van a ver, van a aparecer las partes del sistema. No me voy a detener a explicar cada una de ellas, porque están las láminas con las notas de su composición, de sus características fundamentales, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algunas partes que considero necesario hablar de ellas. Primero, el tornillo sin fin o husillo, que es el que girando, impulsado por un motor, en el cual trabaja con una reducción, o sea, hay una reducción de velocidad de la rotación, las RPM del motor a la rotación del husillo, acorde al trabajo que se va a hacer. Generalmente debo decir que muchas plantas prefieren motores de corriente directa porque es más fácil regular la velocidad del motor impulsor del husillo, pero lo más importante es que el husillo va a tener 3 zonas con diferentes espacios entre la camisa y incluso son husillos que van reduciendo su diámetro. Esas 3 zonas van a ser la alimentación, la zona de compresión y por último la zona de dosificación, que es la que está más cerca del plato distribuidor, del plato que tiene el filtro de malla antes de llegar al extrusor. Esto tenemos también el cilindro. El cilindro es donde se mueve el husillo. Afuera, en el exterior del cilindro están las resistencias para calentar el mismo y alcanzar la temperatura de fusión del plástico para que fluya adecuadamente. Y esto es un aspecto muy importante que ya veremos más adelante. Pero generalmente se ha demostrado que los cilindros acanalados, van a ver las imágenes en el video, pues incrementan la productividad en el proceso de producción porque mejoran la transmisión de calor hacia el fluido y la distribución del mismo en el trabajo del husillo. Tenemos también el control de temperatura, sumamente importante. Cada plástico, cada tipo de plástico, cada tipo de materia prima va a tener un rango de temperatura a la cual debe trabajar. Este rango puede ser muy grande, no me voy a referir a eso ahora, pero las resistencias van colocadas a lo largo del cañón, como también se le llama eso, a lo largo del cilindro donde se mueve el husillo, y son los que garantizan que el plástico, desde la entrada, desde la zona de alimentación del husillo hasta la salida por el plato reductor, pues sencillamente se mantenga estable con mínimas variaciones. ¿Para qué? Para que no haya variación de fluidez en cuanto al plástico que se mueva a lo largo del husillo. Y por último, el cabezal extrusor. El cabezal extrusor, van a ver las imágenes también, tienen diferentes formas de acuerdo al tipo de pieza que se quiere lograr. Se cambia según la producción que se va a hacer. Generalmente el consumo del control de temperatura va a hacerlo a la temperatura para que llegue el plástico adecuadamente al cabezal, va a ser de entre 20 o 25 vatios por pulgada cuadrada del cañón, del tubo, del cilindro exterior donde se mueve el husillo, y esto es muy importante. Ahora, lo otro que es también sumamente importante es la relación de compresión. O sea, es la relación entre el largo y el diámetro del husillo. O sea, el largo que va a tener el cilindro o cañón con respecto al diámetro del husillo. Esto es una relación que generalmente se mantiene entre 16 a 1, 16 veces el diámetro del cañón por una vez del diámetro del husillo, o hasta 32 a 1 o 32 a 1. Y esto puede variar de una máquina extrusora a otra, pero en la práctica
se mantiene en estos niveles de rango de longitud y diámetro. Estas son las partes más importantes, repito, la van a ver detalladas, sus características fundamentales en las láminas del video, y fíjense en el video y las partes para que puedan identificar en una máquina extrusora cuáles son las partes del mismo. Esto es todo en este tema. Espero que le ilustre acerca de lo que es una máquina extrusora en la producción de plástico extrusado con formación de plástico de diferentes formas. Es importante entender esto y espero que puedan comprender ya más adelante cuál es el comportamiento de la extrusora con respecto a las materias primas, con respecto a las fallas, que son diferentes temas que van a ver. Como siempre les digo, no tengan remirgo o no tengan duda en preguntar aquello que les causa algún tipo de interés o alguna específica duda o hacer algún comentario. Si les gusta el video, manito arriba; si no les gusta, manito abajo. Como quiera, les envío un abrazo y les deseo lo mejor a todos. Y nos encontramos ya nuevamente en el tema 2. Hasta la vista.